¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar Windows 10 en una máquina virtual. Para iniciar la demostración de este video, lo primero que vamos a ver es cómo descargarnos Windows 10 y crear el medio de instalación, que en este caso será un archivo ISO, que es el que vamos a ocupar para instalar Windows 10 en nuestra máquina virtual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador web. Nos vamos a Google y le damos buscar Download Windows 10. Previamente yo ya había buscado cuál era el link correcto para mostrárselos en el video, y de hecho bueno, es el primero que nos aparece aquí en el buscador. Entonces le damos clic, nos lleva a la página de Microsoft y buscamos lo que es el botón que dice descarga la herramienta ahora. Le damos clic al botón de descarga, comienza la descarga, se realiza de forma bastante rápida. Luego de ahí le damos clic al botón que dice mostrar todo. De ahí le damos clic en donde dice mostrar en carpeta, y ahí ya tenemos la herramienta en la carpeta de descargas. Entonces yo lo que hago es saco esa herramienta de esa carpeta y la pongo en otra carpeta en la unidad C. Entonces me voy a descargas, selecciono la herramienta que bajamos, le doy cortar, luego me voy a la unidad C, creo una nueva carpeta que se va a llamar aplicaciones, ahí pego vuelvo a crear otra carpeta, que se va a llamar Windows 10, y ahí pego ya la aplicación para poder darle doble clic y comenzar con la instalación de la herramienta de Windows 10. Ok, una vez que le damos doble clic nos aparece lo que es el control de cuentas de usuario. Le decimos que sí, permite la ejecución de esta herramienta. Se va a tardar un poquito en aparecernos ya la parte de la instalación. Primero nos va a pedir la licencia, que aceptemos los términos de licencia. Entonces le damos a aceptar. En todo esto se va a tardar un poquito en realizarlo. Ustedes a lo mejor lo van a ver más rápido porque pues obviamente voy aquí resumiendo las partes en las que se va ejecutando la herramienta. Aquí nos pregunta qué queremos hacer, si actualizar este equipo o crear medios de instalación. Obviamente vamos a utilizar la segunda opción, que dice crear medios de instalación, unidad flash USB, DVD o archivo ISO para otro equipo. Entonces le damos siguiente. Nos pregunta lo que es el idioma. Bueno, yo estoy en México, vamos a usar español México, edición Windows 10, arquitectura 64 bits. Bueno, aquí le voy a quitar este check, y lo que voy a cambiar es que aquí le voy a decir que me descargue la herramienta tanto para Windows de 64 bits como para 32 bits. La edición solamente me permite Windows 10, y bueno, aquí sí puedo cambiar el idioma, pero lo voy a dejar así como está. Le damos siguiente. Aquí, como les decía yo al inicio del video, no voy a crear una unidad flash USB, sino que voy a crear un archivo ISO. Entonces le damos siguiente. Nos pregunta dónde lo vamos a guardar. Le vamos a decir nuevamente que en la unidad C, en la parte de aplicaciones, en Windows 10, y ahí le decimos guardar. Se va a tardar aquí un poquito. Bueno, aquí ya está a punto de terminar, ya nada más le falta, ya van el 97%, 98%, 99%. Listo. Ahorita ya se está haciendo la comprobación de la descarga, que el archivo se haya bajado correctamente. Bueno, aquí ya está a punto de terminar la verificación y la creación del medio. Ya terminó.
Le damos finalizar. Y listo, aquí tenemos ya nuestro archivo ISO. Es de 7.4 gigabytes. 7.11. Que le damos a aceptar. El siguiente paso va a ser realizar la descarga de VMware Player 16. Entonces abrimos el web browser. Aquí le vamos a decir que busque por VMware Player Workstation 16 download. Ok, le damos enter. Vamos a elegir este link, el de arriba no, porque tiene MX, y este es el directo de la página. Entonces le damos clic aquí. Nos aparece la página de VMware Player. Nos movemos hacia abajo y aquí vamos a encontrar las opciones de descarga para la herramienta de VMware Player. Tenemos VMware Player por Windows y para Linux. Entonces seleccionamos la de Windows, le damos Download Now. Se descarga, comienza la descarga. No va a tardar mucho, aquí me está marcando 10 segundos, 9. Como pueden ver, no me pidió nada, no me pidió que me registre, no me pidió crear una cuenta, nada. Listo, ya está descargado. Entonces nuevamente le damos aquí en mostrar todo. Nos vamos a mostrar carpeta. Y de aquí nos vamos a ir a... Lo vamos a cortar. Nuevamente vamos a hacer ese proceso. Me voy nuevamente a C. Me voy a aplicaciones. Ahora creo una nueva carpeta que se va a llamar VMware. Y pego aquí el programa de instalación. Le damos doble clic. Nuevamente nos aparece control de cuentas de usuario, le decimos que sí. Cerramos esta carpeta y cerramos el browser. Cerramos también esta ventana. Nos aparece el wizard de instalación de VMware Workstation y aquí le vamos a dar Next. No aceptamos los términos de licencia, del acuerdo de licencia. Nos pregunta si queremos agregar el driver de mejora del teclado. Bueno, vamos a dejar esta opción por default. Le damos Next. Nos pregunta si queremos validar actualizaciones al inicio de la herramienta. Esta se lo vamos a quitar. Y también le vamos a quitar la opción que dice que si nos queremos unir al programa de mejora de experiencia de usuarios de VMware. Le quitamos aquí, le damos siguiente, perdón. Esta sí la dejamos por default, le damos Next y le damos instalar. Nos aparece el icono de VMware en nuestro escritorio. Ok, termina la instalación, le damos aquí bueno, hay una parte que dice licencia, le vamos a dar clic a licencia. Nosotros no tenemos una licencia, entonces nos la vamos a saltar, le vamos a dar skip y aquí le vamos a dar finish. Esta herramienta nos va a permitir utilizarla aunque no le hayamos ingresado la licencia, porque permite que se utilice mientras no se utilice para fines comerciales, el sistema nos va a permitir trabajar con ella. Vean aquí como dice para uso no comercial. Y entonces aquí ya estamos listos para crear nuestra máquina virtual en la cual vamos a instalar Windows 10. Entonces, para comenzar la creación de la máquina virtual nos vamos a ir a esta opción que dice crear una nueva máquina virtual. Le damos clic. Nos aparece aquí un wizard donde vamos a poder crear la máquina virtual. Tenemos varias opciones: instalar desde un disco, instalar desde una imagen ISO,
Es por esto que yo les decía que íbamos a crear la imagen ISO. Entonces vamos a seleccionar esta opción, le damos aquí mostrar, nos vamos a la unidad C, aplicaciones, a Windows 10, y aquí tenemos nuestro ISO, le damos a abrir, le damos next. Luego aquí nos pregunta el tipo de sistema operativo que vamos a instalar, va a ser un Microsoft Windows, automáticamente nos pone ya Windows 10 por 64 bits, le damos next. Nos pregunta el nombre de la máquina virtual, le vamos a poner W10 de Windows 10. Le vamos a decir dónde lo queremos crear, que va a ser en la unidad de F. Yo tengo una unidad de F donde lo quiero meter. Aquí en Windows, en la unidad de F vamos a crear una carpeta que también le vamos a poner W10. Le damos aquí aceptar y aquí le damos next. Nos pregunta el tamaño del sistema, en este caso como es una máquina de prueba y para fines demostrativos, pues lo voy a dejar como aparece, 60 GB. Yo normalmente selecciono la opción de almacenar todo en un solo disco, entonces le doy almacenar todo en un disco, le damos next. Tenemos una opción de personalizar hardware, la vamos a tomar. Y aquí le vamos a cambiar el tamaño a la memoria. Aquí el sistema me dice que yo puedo asignar un máximo de 14 GB. ¿Por qué? Porque yo en mi sistema tengo 16 GB. Aquí tengo disponibles 13.6 más 2.3, son aproximadamente los 16 GB. En cuanto a CPUs, tengo 2, 4, 6, 8 CPUs. Entonces es lo que puedo ocupar. Puedo ocupar hasta 8 CPUs, voy a ocupar 4. Y de la memoria que tengo 16 GB voy a ocupar 8. Entonces aquí le voy a decir que quiero instalar con 8 GB. En la parte de procesadores les decía yo que voy a ocupar 4. Entonces le pongo aquí 4. Y le damos close. Aquí ya debo de tener, entonces aquí está 4 CPUs, memoria 8 GB. Le damos finish. Con esto se ha creado la máquina virtual. Si quieren ver un poco más detallado el proceso de la creación de la máquina virtual, tengo otro video en el cual les aparece el link en esta parte. Entonces, si quieren ver un poquito más a detalle, pueden visitar ese video, y si no, pues podemos continuar. Aquí le damos ejecutar la máquina virtual. Y aquí tenemos que estar atentos para presionar una tecla cuando aparece el mensaje de iniciar desde un sistema, desde una unidad de DVD. Entonces, vamos a cerrar esta pantallita. Sí, vamos a cerrarla, no quiero ahorita actualizar. Entonces nos pregunta qué quiero instalar, Windows 10 de 64 bits o Windows 10 de 32 bits. Vamos a seleccionar la opción de la que está por default, le damos enter y en este momento comienza la carga de archivos. Si por algún motivo se les pasa el encendido de la máquina virtual, aquí pueden decirle que se reinicie o que se apague para volver a la pantallita donde estábamos de inicio de la máquina virtual y volverla a encender. Y entonces sí tienen que estar muy atentos para que no se les pase el mensaje donde dice que hay que presionar una tecla para iniciar desde la unidad de DVD o desde el ISO. Bueno, aquí ya tengo la pantalla del programa de instalación de Windows. Me pregunta que qué idioma voy a instalar. Pues voy a dejar aquí todo por default, español México, formato de hora y moneda, también español México, teclado, método de entrada latinoamericano, ahora sí que todo por default. Le damos siguiente, le damos clic en el botón de instalar ahora y comienza la parte de la instalación. Nos pregunta aquí si es la primera vez que estamos instalando, y también nos pregunta si tenemos la clave de producto. En este caso vamos a seleccionar esta opción que dice no tengo una clave de producto.
Aquí ya está nuevamente preguntándonos por el tipo de versión que queremos instalar, si es la de Windows 10 Home, Windows 10 Home Single Language, Windows 10 Education o Windows 10 Pro. Yo voy a elegir la de Windows 10 Pro, que es la que tiene más características. Le damos siguiente. Nos aparece lo que es la licencia. Le damos a aceptar. Siguiente. Aquí nos pregunta qué tipo de instalación queremos hacer, si es una actualización. En este caso no es una actualización, entonces le vamos a dar la personalizada. Aquí nos pregunta dónde queremos instalar. Obviamente es una máquina virtual, solamente nos aparece el disco donde hemos creado el almacenamiento para que se pueda instalar el sistema. Todo esto lo dejamos por default y le damos siguiente. En esta parte de abajo tenemos lo que es un recordatorio. Nos aparece una parte que dice Install Tools, que como dice aquí, VMware nos habilita muchas características y mejoras en cuanto al movimiento del mouse, el desempeño del video y otras características. Entonces al final, ya cuando termine de instalarse la máquina virtual, vamos a agregarle lo que es el VMware Tools, que así es como se llama la herramienta, que sí nos mejora mucho ahora sí que la experiencia de uso de la máquina virtual. Bueno, aquí ya acabó la instalación, entonces bueno, se va a reiniciar el sistema. Se está realizando la configuración previa del sistema. Ok, entonces aquí vamos a configurar ya lo que es Windows 10, el ambiente de funcionamiento de Windows 10. Aquí aparece ya por default mi región geográfica, que es México. Le decimos que sí. La distribución del teclado latinoamericano también le decimos que sí. Una segunda distribución nos pregunta si queremos agregar. Aquí le vamos a dar a omitir. Nos pregunta qué tipo de configuración queremos aplicar, si es para una organización o si es para uso personal. En mi caso es para uso personal. Le vamos a dar aquí para uso personal. Siguiente. Nos pregunta si queremos agregar una cuenta. Le vamos a decir que cuenta sin conexión y le decimos experiencia limitada. Entonces aquí nos pregunta que quién va a usar esta PC. Le vamos a poner user 1 y le damos siguiente. Nos pregunta por una contraseña, la vamos a dejar sin contraseña, le damos siguiente. Luego de aquí viene la configuración de la privacidad del dispositivo. Obviamente pues todos queremos la mayor privacidad, entonces vamos a deshabilitar todo. Y le damos a aceptar. Luego aquí nos aparece una ventana donde nos aparecería lo que es Cortana para ayudarnos a seguir con la configuración. Le vamos a decir ahora no. Si hubiéramos elegido a Cortana, aquí Cortana estaría hablando. Y listo. Bueno, aquí ya se ha instalado la máquina virtual. En este momento pues ya nada más nos queda más que probar la máquina. Nos aparece aquí lo que es la bienvenida a Microsoft Edge. Aquí le vamos a dar finalizar la configuración. Nos pregunta si queremos iniciar sesión. Obviamente no queremos iniciar sesión, le damos continuar sin iniciar sesión. Y aquí, como podemos ver, pues la máquina tiene salida a internet. Entonces vamos a comprobarlo. Bueno, vamos a ir a YouTube. Y listo, aquí está ya.
Ahora quiero que vean lo siguiente. Voy a hacer un poco más grande la ventana. Bueno, aquí queremos descartar, vamos a hacer un poco más grande la ventana de la máquina virtual. Ahí está. Vean lo que pasa, no me deja. O sea, lo hago más grande y se regresa. Entonces vamos a hacer la instalación del tool, del VMware Tools, para que vean la diferencia entre tener instalado el VMware Tools o dejarlo sin el VMware Tools. Obviamente hay otras mejoras, pero esta es la más visible. Y aquí nos pregunta por si queremos activar la configuración de instalación del VMware Tools. Nos dice que nos aseguremos que estemos logueados en el sistema y que nos vayamos que abramos el explorador. De aquí nos vamos a la unidad que representa el VMware Tools. Que es la unidad D. Le damos doble clic y le damos Setup 64 porque estamos con un sistema de 64 bits. Y entonces aquí le damos, nos aparece el asistente de instalación de VMware Tools, le damos clic en siguiente. Nos aparecen tres opciones, una que dice típica, otra que dice completa y otra que dice personalizada. Vamos a usar la opción típica, le damos clic en siguiente y de aquí le damos clic en instalar. Termina la instalación de VMware Tools, le damos finalizar. Nos dice que debemos reiniciar para que los cambios se tomen efecto. Le decimos que sí. Bueno, aquí ya se reinició el sistema y entonces ahora sí vamos a ver lo que les decía. Vean cómo automáticamente se reajusta el tamaño de la pantalla de la máquina virtual. Conforme yo voy moviendo, cambiando el ancho o la altura o el ancho de la máquina. Vean cómo automáticamente se reescala. Obviamente puedo modificar la anchura y el tamaño al mismo tiempo. Vean cómo se reescala. También puedo aquí decirle que se muestre en pantalla completa. Y aquí estaría yo sustituyendo mi máquina principal casi, a no ser por esta barra que tengo aquí. Esta barra que es la que me permite cambiar entre el modo completo de pantalla o el modo parcial. Y vean cómo puedo hacer el reescalado de la máquina. Y bueno, pues aquí vamos a revisar lo que hemos instalado. Aquí ya podemos ver el menú. Si yo le doy aquí sistema, le damos clic y aquí vemos ya las características del equipo. Nos aparece el nombre del dispositivo, que fue un nombre que se creó de forma aleatoria, el procesador. Bueno, aquí no vemos que sean 4 núcleos, pero aquí está la RAM, el ID, tipo de sistema, etcétera. Bueno, para ver la cantidad de núcleos, vamos a irnos a administrador de tareas. Aquí le decimos que más detalles, rendimiento. Aquí tenemos ya los núcleos. Bueno, el núcleo vamos a decirle que nos cambie la vista a procesadores lógicos. Aquí ya están los 4 procesadores. Aquí ya está la memoria 2.3 más 5.7 son los 8 GB que le pusimos. Pues como pueden ver ya está funcionando.
Ok, bueno, pues entonces con esto hemos terminado ya el video. Hemos visto ya cómo hacer la instalación de Windows 10. Si les gustó el video, pues dejen su like, sus comentarios y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.